Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarlos hoy domingo y compartir con ustedes un rato y acompañarlos en oración. Y yo quiero que sepan que los extrañamos, que extraño personalmente juntarme con todos ustedes, platicar los domingos en la mañana y saludarlos. Para mí ustedes son como mi familia y he compartido tantas cosas con muchos de ustedes. Yo quiero orar con ustedes y que preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Eh, Extraño alabar con ustedes y yo trato siempre de poner mi corazón en la alabanza, aunque sea por internet, y yo espero que ustedes hagan lo mismo. Unámonos, alabemos al Señor con nuestras familias, enseñemos a nuestros hijos a alabar al Señor en todo lo que hacemos y a cantarle, aunque sea por medio del Facebook o de la televisión o donde ustedes vean el servicio. Pero yo hoy los invito a que nos acompañen a orar y a alabar al Señor. Preparemos nuestro corazón para darle lo que Él se merece. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por todo lo que nos das, Señor. Te ruego, Padre, que hoy podamos preparar nuestro corazón para alabarte, que podamos, Señor, alabarte con inteligencia, dar toda nuestra mente y nuestro corazón y nuestra fuerza para adorarte con todo el corazón. Hoy yo bendigo a todos mis hermanos que están viendo el servicio, que tú, Señor, pongas en su corazón un deseo intenso de alabarte todos los días. Gracias, Padre, por todo lo que eres en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciaré por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. cantar a Jehová, bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Alegres en los cielos y goces en la tierra. Todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Alabaré en los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alabo en la tierra con tus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de
Señor, te damos gracias con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Con el mismo aire que respiramos, levantamos tu nombre en alabanza, porque tú eres digno. Tu gloria irrumpió en medio de nuestro dolor. La oscuridad se disipó. En tu divinidad viniste como un hombre más. Un plan creaste para mí. Emmanuel, aquí estás. Emmanuel, aleluya. Principio y final presente en mi vida estás. Cambiaste todo lo que soy. Mis ojos alzaré, mi esperanza eterna es. Un plan creaste para mí. Emmanuel, aquí estás. Emmanuel, aleluya. Emmanuel, aquí estás. Emmanuel, aleluya. En silencio su voz susurró en la noche. Su luz alumbró de la muerte. Su amor me levantó, Rey del cielo, Dios de salvación, aleluya. El cielo clamará, cantan santo por la eternidad, Rey del cielo, tú conmigo estás, Rey del cielo, tú conmigo estás.
su voz susurró en la noche, su luz alumbró de la muerte, su amor me levantó, Rey del cielo, Dios de salvación.
Bueno, hermanos, ahora los quiero invitar al tiempo de la palabra de Dios, a que dispongamos nuestro corazón para aprender, para sacar todo lo que podamos de lo que va a decir el pastor. Yo creo que es de gran bendición poder escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo a pesar de la situación. Yo creo que esta es una gran herramienta. Entonces dispongamos nuestro corazón para aprender de la palabra de Dios. Buenos días. Qué bueno que podemos conectarnos otra vez y podemos saludarnos y podemos reunirnos como iglesia, cada uno desde sus hogares, pero estar en un mismo sentir. Hoy vamos a retomar, después de todas las actividades de fin de año y los advientos y el inicio de año, vamos a retomar la carta que habíamos comenzado a estudiar y que vamos a terminar pronto. Es la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Se acuerdan que durante la mayor parte del año pasado estuvimos estudiando, o una buena parte del año pasado estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas? Y hoy vamos a retomarla porque la habíamos dejado no olvidada, sino la habíamos dejado en pausa. Y en las próximas semanas vamos a estar terminando el estudio de esta carta. Y luego ya estamos preparando la próxima serie para compartir la palabra del Señor. Así que, como oyeron antes, si pueden apuntar, si tienen ahí papel y lapicero y quieren tomar notas, bienvenidos. Este es un buen tiempo para que nos reunamos en familia y podamos escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a entrar a la carta a los Gálatas. Hoy vamos a hablar de la libertad que tenemos como creyentes y lo que implica y lo que significa esa libertad y qué es lo que importa realmente en la vida cristiana. Hoy está de moda la palabra libertad, pero no significa lo mismo para todos. La palabra libertad puede que para un grupo signifique una cosa y para los creyentes signifique otra cosa. Y cuando escuchan en la televisión, en la radio, en las noticias, en las redes sociales, que se habla de libertad, no es necesariamente lo mismo que nosotros estamos hablando. Y tiene unas diferencias y algunas implicaciones, pero estamos hablando de la libertad con la que Cristo, o la libertad que Cristo nos dio a través de su obra y a través de su sacrificio y a través de su vida. Y eso tiene implicaciones para la manera en que vivimos en este mundo. Fuimos llamados a la libertad para vivir esa libertad todos los días. Así que vamos a ir al texto de Gálatas 5, de los versículos 1 al 5, aunque nos vamos a detener mucho más en los versículos 1 y el versículo 2. Y cuando vayamos hablando de esto, quisiera que fueran pensando y que fueran analizando lo que significa libertad y cómo nosotros podemos ir viviendo esa libertad que Cristo nos entregó y cómo esa libertad está en oposición completa a la religiosidad también de una religión moralista nada más. Entonces no se trata solo de hacer cosas buenas para agradar a Dios. Esa no es la libertad a la que Cristo nos llamó. Esta es otra libertad. Esta libertad tiene que ver con vivir una vida conscientes y agradecidos de lo que Cristo nos entregó y nos otorgó a través de su sacrificio. Y en consecuencia a eso, vivimos una vida de servicio y vivimos una vida de honra a Dios y vivimos una vida que glorifica a Dios, pero no porque nosotros podamos salvarnos. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero quisiera que me acompañaran. Vamos a leer el texto, después vamos a orar y vamos a entrar al estudio. Así que yo espero que sea de provecho, de bendición, de edificación para cada uno. Y dice el texto: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras versiones, yo estoy leyendo de Reina Valera, en otras versiones comienza al revés y voy a explicar eso más adelante. Dice: Cristo nos hizo libres, así que no estéis sujetos, sujetos al yugo de esclavitud, sino que estar firmes. Y luego dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo.
Y otra vez testifico de todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Vamos a orar y luego vamos a entrar al estudio. Señor, te damos gracias porque tú nos otorgaste y nos diste una libertad con la que podemos vivir. Una libertad que nos permite vivir una vida diferente a lo que la religión y el mundo y el pecado nos ofrece. Es una vida que no es de esclavitud, es una vida de amor, una vida de agradecimiento y una vida plena. Tú dijiste que querías que viviéramos vidas plenas y en abundancia, y de eso se trata. Queremos, Señor, entender mejor tu obra y queremos saber y atesorar lo que significa tu obra en nuestras vidas, y queremos vivir una vida que se aparte del pecado, Señor, y que no nos lleve a la esclavitud. Te damos gracias porque tu obra, tu vida, alcanzó para nosotros una libertad que no tiene precio. Y por eso, Señor, es que vivimos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a estudiar es un pasaje muy importante en la carta de Pablo a los Gálatas. Porque lo que el apóstol Pablo está haciendo es llevarnos a entender la importancia de la libertad que tenemos en el Evangelio. Todo el mensaje de la carta de los Gálatas, haciendo una recapitulación rápida, nos llama a vivir en libertad, nos llama a apreciar esa libertad. Es una libertad del temor del pecado y del temor de las consecuencias del pecado y del temor de la condenación del pecado también. Vivimos libres de temor porque ahora entendemos lo que significa libres de temor. Es que ahora obviamente tememos al Señor, pero eso nos da una libertad de vivir diferente, y del temor de la aprobación o desaprobación de la gente, del temor de ser aprobados o no por Dios, o de vivir en función de eso, porque en Cristo hemos sido aprobados. Y dos, nos da la libertad de la condenación, nos hace libres de la condenación del pecado. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, es lo que Cristo alcanzó por nosotros, es lo que Cristo ganó por nosotros y ha ganado por nosotros. Y es muy importante porque en este versículo del capítulo 5 se resume muy bien toda la carta y el propósito de la carta. Ahora, algunas personas podrían pensar cuando leen la carta y cuando tienen un acercamiento al Evangelio, esto es para creyentes y no creyentes, muchos piensan que el Evangelio en realidad quita todo incentivo para vivir una vida en santidad. El verdadero Evangelio, porque hace declaraciones muy radicales sobre la libertad que tenemos en Cristo. Algunos piensan que habría que agregar algunas pequeñas cositas como para restringir o poner más seria y más fuerte las restricciones del Evangelio para que la gente no viva como quiera. Porque el Evangelio presenta algunas declaraciones radicales sobre la libertad que tenemos en Cristo, y por eso, por años, algunas iglesias y creyentes que temen a esas declaraciones han tratado de quitarle eso radical porque es demasiado libre, y cambian esa libertad por un mensaje que trata de evitar que las personas vivan de cualquier manera. Lo que estoy diciendo con esto es que le agregan al Evangelio para algunas cosas, para poder controlar un poco más la vida de las personas. Ahora, eso obviamente no es libertad, porque las personas confunden el libertinaje de vivir como se me da la gana con la libertad que Cristo me ha entregado. Cristo me entregó una libertad para que yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad libremente, pero con responsabilidad. Porque le entrego cuentas a Él. Eso no significa que yo tenga la capacidad y la voluntad de hacer lo que yo quiera en esta vida, aunque la libertad para muchas personas, sin entender esto, es exactamente eso. Libres de todo yugo, de toda moralidad, enseñanza, rendición de cuentas, etc., para hacer lo que a mí se me da la gana. Y obviamente no es eso tampoco lo que está hablando.
esta carta, es entender realmente la importancia de la libertad en Cristo y lo que implica para nosotros. Entonces el versículo 1 de esta carta que leímos hace un momento y de este capítulo, del capítulo 5, es en realidad un resumen o condensa o una conclusión también de todo lo que Pablo viene hablando en los 2 capítulos anteriores, en el 3 y el 4. Y en realidad resume la carta completa y comienza con la frase "Estad pues firmes" en algunas versiones y en otras comienza con una afirmación acerca de la libertad que Cristo nos ha dado. Y el apóstol Pablo está diciendo, estad pues firmes es como consecuencia de, o como resultado de, hay algo que produce esa firmeza, y esa firmeza es el resultado de algo. Las mejores traducciones dividen el versículo 1 en 2 partes o en 2 frases que expresan, número 1, una afirmación. Esta es la afirmación con la que empiezan. Algunos que podrán estar leyendo su Biblia dice, Cristo nos libertó para que pudiéramos vivir en libertad. Así comienzan algunas versiones. Esa es una afirmación. El apóstol Pablo comienza diciendo, radical y categóricamente, Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir firmes. Y luego, después de esa afirmación, sigue un mandato basado en esa afirmación. Estad pues firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres para vivir libres. Entonces, como consecuencia de esa libertad, vivan firmemente y no se sometan al yugo de la esclavitud. Ese es el mandato. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es llevándonos a entender la libertad profunda que tenemos en Cristo. Esa frase del versículo 1 es bien importante, que Cristo nos libertó para que por consecuencia vivamos en libertad. Ahora, noten ahí que en esa frase que comienza, Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad, las 2 palabras importantes de la oración, tanto el sustantivo como el verbo, en esa frase, en esa oración, tienen que ver con la libertad. Eso quiere decir que la libertad es tanto el medio y el fin de la vida cristiana. ¿Sí? Cristo nos hizo libres o nos libertó para que viviéramos en libertad. Eso es el fin de la vida cristiana. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio, la misión de Jesús en la tierra, todo lo que nos enseña el Señor en su palabra, tiene que ver con la libertad. El Evangelio es libertad. La misión de Jesús en la tierra era liberadora. Y esto es bien importante de entender. Porque Él no vino a ponernos restricciones, no vino a agobiarnos con reglas y un montón de cosas. El Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, eso es en las profecías. Y cuando el Señor viene, Él dice y abre el rollo y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esto que estaba prometido. Que el Señor había venido precisamente a dar libertad a los cautivos. En el idioma griego, la frase nos libertó está escrita de tal manera que implica que una sola acción en el pasado, que es definitiva y que tiene implicaciones para todos hoy y que sigue teniendo efecto hoy en el presente. Eso significa que en el momento en el que Cristo ganó esa libertad por nosotros, esa libertad fue tan definitiva y tan importante que lo que Cristo logró en la cruz es verdad para nosotros hoy. Entonces cuando Pablo dice, Cristo nos libertó para que viviéramos libres, le está hablando no solo a los creyentes de Galacia, ellos son a los primeros que les está diciendo, pero como esa acción de Cristo es tan definitiva y tan universal y tan abarcadora, el apóstol Pablo nos está llamando a todos la atención, diciendo, el Señor nos dio esa libertad a todos los creyentes hoy. Así que, para quien esté escuchando, esa frase, esa afirmación con la que comienza el apóstol Pablo tan categóricamente, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas es para mí hoy.
Cristo me hizo libre para que viviera en libertad. Esa libertad es definitiva y por lo tanto lo que Cristo logró en la cruz para nosotros, por nosotros, es tan válido hoy. Somos libres. Esa es la afirmación de Pablo. Somos libres. No hay para dónde ver. Hoy nosotros disfrutamos una libertad que es verdadera y real. Ahora, si los creyentes entienden y valoran y viven esa libertad en la magnitud que deberíamos, eso es otra cosa. Porque no todos vivimos y entendemos esa libertad. Y probablemente alguien que está escuchando no necesariamente entiende y valora y aprecia y atesora esa libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Y por esa razón continuamos regresando a prácticas legalistas. Por esa razón ustedes ven que las personas hacen tantos esfuerzos para agradar a Dios. Por eso hacemos tantos ritos humanamente para ganarnos el favor de Dios. Hacemos tantas cosas. Cuando a alguien le dicen, hoy sí te ganaste el cielo por algo que hicieron, lo que están afirmando en realidad es que creen, y lo he escuchado dentro de la iglesia cristiana, lo he escuchado aún dentro de nuestra iglesia, es que en el fondo creen que realmente cuando hacemos algo bueno, nos estamos ganando el favor de Dios para salvarnos, y en realidad estamos muy alejados de lo que el Evangelio es, porque en el Evangelio la salvación es únicamente por fe en Cristo, por lo que Cristo hizo. Cristo ganó esa salvación para nosotros, no por obras, para que no digamos que viene de nosotros. Es por fe en Cristo Jesús. Entonces, somos libres y tenemos que disfrutar esa libertad. Los creyentes en el primero, segundo y tercer siglo eran libres, entendían esta libertad, a pesar de que estaban presos y a pesar de la persecución. El apóstol Pablo, que sufrió penalidades y vivió en la prisión, él entiende perfectamente lo que significa esta libertad. No depende de la capacidad de estar en muchos lugares o de salir libremente o de circular libremente. Él entendía que la libertad que Cristo le había otorgado era una libertad mucho más profunda, que no tenía que ver con sus prisiones. Porque Pablo no era libre legalmente, físicamente, incluso estuvo encadenado, ¿sí? Los apóstoles, algunos otros estuvieron encadenados, pero entendían los creyentes y el apóstol Pablo que esa libertad era mucho más profunda. Era en realidad una libertad de conciencia, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, esa libertad nos lleva a vivir, esa afirmación nos lleva al mandamiento que es estar firmes, al imperativo de estar firmes. Pero esa firmeza tiene que tener un fundamento, una base, ¿sí? Así que la afirmación de Pablo es estar firmes. Alguien podría pensar que la base de la firmeza en la vida cristiana es la autodisciplina ascética, y eso quiere decir el sacrificio, quitarme cosas, lastimarme, golpearme, sacrificarme en algunas cosas. Es una autodisciplina ascética y sacrificada, en donde sufro para agradar a Dios. Que una vida de privaciones y sacrificios que demuestran mi esfuerzo por agradar a Dios es en realidad esa libertad, o la base de esa firmeza. Algunos piensan que la vida cristiana firme es de aquel que se priva de todas las cosas para demostrar su afinidad y su amor y su sacrificio por Cristo. Pero el verdadero fundamento de la firmeza en la vida cristiana no es el sacrificio que yo pueda hacer para tratar de agradar al Señor. Se trata de la libertad que Cristo ya me dio con su sacrificio, que es muy diferente. Él hizo el sacrificio máximo y último. Y Él, con su vida de obediencia y privaciones, porque eso es lo que dice Filipenses, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, se privó de esa libertad, se privó de esa divinidad, y entonces tomó forma de hombre y se limitó como hombre, aunque seguía siendo Dios,
y se entregó en la cruz. Ahora, la base de nuestra firmeza en la vida cristiana, y estos son aclaraciones para que no malentendamos las palabras libertad, estar firmes, esclavitud. Lo que estamos haciendo es profundizando en esa libertad que Pablo nos está diciendo. El fundamento de la firmeza en la vida cristiana es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, Cristo nos hizo libres para que viviéramos en libertad. Como consecuencia, entonces, vivan, permanezcan, manténganse firmes. Esa libertad es la que nos da firmeza en la vida. Y por eso comencé diciendo que algunas personas tienen miedo a esta declaración. Y entonces tratan de agregarle o quitarle cosas a esta afirmación y agregarle cosas al Evangelio porque se oye demasiado amplio. Bueno, la base de la firmeza es la libertad que Cristo me entregó. No, pero también cumplir ciertos ritos. Es lo que los judaizantes le estaban diciendo a los gálatas. No crean que solo es libertad. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir estos ritos. Y no parece que en realidad vivieran en libertad. Y lo que eso hace es que nos va envolviendo y nos va esclavizando otra vez. Y van a ver cómo Pablo compara esa religión moralista de los judaizantes, donde hay que sacrificarse, autosacrificarse y tantos ritos y estas cosas con la religión pagana. Ahora, debemos entender la libertad de la manera correcta. Y debemos profundizar. Ahora, nuestra condición anterior a esta libertad que Pablo habla era esclavitud. ¿Sí? Para que entendamos, la esclavitud era nuestra condición antes de pecado, dominados por el pecado, dominados por la carne, completamente depravados. Jesús es el libertador y la salvación es en realidad un acto de emancipación en el que la vida cristiana se vuelve una vida plena y libre. Pablo deja bien en claro que esta es una libertad. La libertad a la que él se está refiriendo es una libertad frente a la ley, ¿sí? Al yugo de la ley. Es una libertad en la que nuestra conciencia es liberada de la culpa del pecado. No se trata tanto de liberar nuestra voluntad del pecado para el apóstol Pablo. Sí implica algo de eso, pero no es tanto como la libertad, ya soy libre y ya no voy a pecar. Al contrario, entendemos que seguimos pecando, nuestra carne sigue pecando. Pero lo que hace es que nuestra conciencia es libertada de la culpa del pecado y nos impulsa a vivir una vida de santidad, en la que tratamos, no por nuestro esfuerzo, con la ayuda del Espíritu Santo y su fuerza, de ir dejando y mortificando el pecado. Ahora, es una libertad en la que nuestra conciencia es liberada de esa culpa del pecado, y hay una sutil diferencia entre ambas. La libertad que Pablo está describiendo es, número uno, una libertad de conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia ahora es libre de seguir al Señor. De no estar, como dijo el mismo apóstol Pablo antes en unos capítulos antes, versículos antes, decía, de los rudimentos del mundo, de esas enseñanzas paganas que los gálatas estaban siguiendo. Entonces tenemos la libertad de conciencia y eso es tan importante hoy. Eso es tan profundo hoy porque nuestra conciencia no está atada a nadie, ni a ninguna otra ideología, ni a ninguna idea, ni a ninguna corriente. Nuestra libertad es y pertenece exclusivamente al Señor. Y lo que nos guía es su palabra. Somos libres de la tiranía de la ley. Y esa tiranía de la ley lo que significa es que cuando yo trato de seguir toda la ley de Moisés, toda la ley y los mandamientos que están ahí en Levítico, en Deuteronomio, que es imposible, cuando trato de cumplir uno, me veo obligado a cumplir todos. No puedo solo cumplir una parte de la ley, tengo que cumplir toda la ley. Por eso, la ley es una tiranía, ¿sí? Me obliga a tener que cumplirla aunque sé que es imposible y entonces estoy destinado a fracasar. Esta libertad de la que Pablo habla es una libertad de la lucha por cumplir con la ley para obtener el favor de Dios. Soy libre de esa constante lucha, de estar peleando por agradar a Dios
al cumplir y aparentar que cumplo la ley. No se trata de eso, del autosacrificio, de todo lo que puedo sacrificar por Dios, de todo lo que puedo hacer, de todo el trabajo que puedo hacer. Es una libertad de esa lucha constante. Es una libertad de ser aceptados por Dios y tener acceso a Él. Ahora soy libre porque en Cristo soy aceptado. Ya no estoy buscando la aceptación a través de otras personas o a través de otros ritos. Ahora soy aceptado y ahora tengo acceso en Él. Esa es la libertad que Pablo está hablando y viene hablando en todos estos pasajes. Ahora, el mandato después de esa afirmación es que hemos sido libertados para vivir una vida de libertad. Ahora Pablo nos hace un llamado a no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. Y esto es lo que significa eso. Que el perdón de Dios nos hace deshacernos de la idea de que necesitamos la aceptación de Dios mediante nuestra obediencia. ¿Sí? Esto es lo que significa no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sí? Me quita la idea de que tengo que ser aceptado por Dios y por lo tanto tengo que obedecerlo para que Dios me acepte. ¿Sí? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una frase que utiliza la figura de un buey encorvado bajo el peso de un yugo para arar. Una vez liberado del peso del yugo, cuando el animal le ponen el peso es algo pesado. Cuando lo liberan, deja de estar encorvado y puede volver a pararse erguido. Eso es lo que implica esta figura. Y de manera maravillosa, Dios mismo utiliza esta figura en el Antiguo Testamento para referirse a la libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. Oigan lo que dice este pasaje. Dice, yo vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos de la tierra de Egipto, y rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Se acuerdan que los israelitas habían sido esclavos? Tenían su mentalidad de esclavos y el Señor les dice, al salir y llevarlos al desierto, y les dice, yo mismo los saqué de esa tierra de donde eran esclavos para que no fueran esclavos. Y les rompí ese yugo pesado al cual estaban sujetos. Y ahora ustedes pueden andar con el rostro erguido. Vean que el apóstol Pablo está usando esa misma figura para referirse a la libertad ahora que tenían los Gálatas para no seguir o no regresar a esos, y compara el yugo o las enseñanzas de Moisés con ese yugo pesado que había puesto Jesús. En uno de sus encuentros con los fariseos les dice, ustedes atan cargas pesadas a las personas, o sea, ponen un yugo que ni ustedes mismos pueden seguir. Ponen cargas pesadas en las nucas de las personas, reglas que ustedes no pueden seguir, ordenanzas que ustedes no pueden seguir, pero quieren que la gente las lleve. Eso es la esclavitud, esa es la tiranía de la ley, ese es el peso. Ahora, la libertad que Dios nos ofrece y que Pablo está hablando es quitar el peso que nos agobia y nos permite comenzar a vivir una vida con el rostro erguido. ¿Sí? En la vida del creyente, el yugo de la ley significa esto, el peso de las exigencias que no podemos cumplir. Para aquel que piensa que la vida cristiana es una serie de exigencias y ordenanzas y reglas y sís y nos y prohibiciones, para esa persona hay un peso enorme de una exigencia que tiene que seguir que nunca va a poder seguir. Eso es un mal entendimiento de la vida cristiana. Es vivir pensando que tengo que hacer esto, y la vida cristiana se vuelve una carga pesada, una responsabilidad más que una libertad, que es imposible de cumplir. Entonces, en la vida del creyente, el yugo de la ley es eso. Y puede ser que alguno que está escuchando y viendo piense, pero yo no sé si estoy agradando a Dios tanto. Y esa es una pregunta honesta, pero cuando pasamos de esa pregunta a la frustración de no poder obedecer porque intento hacer esto, intento hacer lo otro, intento dejar lo otro, intento dejar este pecado, intento hacer esto otro, eso es vivir bajo el yugo de la ley. También en la vida del creyente el yugo de la ley es la terrible condena por nuestra desobediencia. ¿Sí? Porque al final no podemos ser perfectamente obedientes como solo Cristo fue perfectamente obediente.
No puedo cumplir la ley, no puedo cumplirla toda. Y aun si pudiera cumplir un mandamiento, ahora estoy obligado a cumplir todos los demás y no puedo. En el segundo que cumplo uno, después de eso, rompo otro. Porque esa es la vida, ese es el pecado que nos agobia. Eso es el pecado que heredamos de la caída. Para quienes escucharon la enseñanza sobre la caída, ¿sí? La prueba que no pudimos cumplir, la prueba que fallamos constantemente, porque nuestra naturaleza es así, no somos perfectos en obediencia como Cristo. Entonces, eso es lo que significa el yugo de la ley, estar constante, y eso nos lleva a dos cosas. Había un escritor que decía que nos lleva a cumplir, tratar de hacer cosas para Dios y a aparentar, hacer como que hacemos cosas para Dios, para que la gente nos aprecie y nos vea y piense que somos buenos cristianos. Ahora, hay un escritor que se llama John Stott que decía el Evangelio, y resumía el Evangelio de esta manera. Si el yugo de la ley era el peso de las exigencias que no podemos cumplir y la condena por nuestra desobediencia, para este escritor el Evangelio es esto: que Cristo, Él sí cumplió con las exigencias de la ley por nosotros. Murió por nuestra desobediencia y llevó nuestra condenación. Cristo nos rescató de esa condenación y nos hizo libres. Como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz, el yugo de la ley, de esa exigencia que no podemos cumplir, fue quitado de nosotros, de nuestros hombros, para que ahora podamos andar erguidos. Eso me hace preguntarme entonces, ¿será que podemos caer nuevamente bajo el yugo de la ley y caer bajo su peso? ¿Alguien que ha encontrado libertad en Cristo puede volver a caer bajo el yugo de la ley? Ahora, eso no significa, no estoy hablando de la salvación. La salvación es segura en Cristo. Y para los que han escuchado la escuela bíblica todos los miércoles, escucharon sobre la seguridad de la salvación también. No perdemos nuestra salvación, no podemos. Porque depende de Él y no de mí. La salvación es final. Estamos hablando de la libertad y versus las exigencias de la ley. Pablo le está hablando a creyentes en Gálatas y él no está discutiendo nada acerca de la salvación, sino de cómo vivir una vez tenida esa salvación. Esas son las implicaciones. Entonces, la obra de Cristo se ha quitado de nuestros hombros. Entonces, ¿será que podemos caer nuevamente bajo el yugo de la ley? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo al final a los Gálatas. La ley, o la libertad, mejor dicho, la libertad es frágil. La libertad no es débil. Tampoco confundamos que Dios es débil. Esta libertad hay que cuidarla. Podríamos creer que esta libertad en el Evangelio es fuerte y que no se puede perder. Pablo nos dice que aunque esta libertad es de origen divino, es frágil. No quiero decir que sea débil, o que Dios sea débil, o que Dios hizo algo débil. Tiene más que ver con lo que implica el mantener esa libertad, el cómo vivimos y respondemos a esa libertad. Y lo que implica es, número uno, para conservar nuestra libertad debemos estar firmes. Es lo que dice el apóstol Pablo. Estar firmes. Para algunos autores, esta libertad tiende a parecerse mucho a la libertad política, que no son lo mismo. Puede parecerse, o por lo menos tiene algunos paralelos. Para que una persona, o un grupo de personas, o una nación pueda mantener su independencia, ¿qué necesita? Se necesita, o su independencia política, se requiere vigilancia y responsabilidad. Lo mismo es para nosotros. Los creyentes libres deben mantenerse firmes en esa libertad. Eso es lo mismo. Nosotros, para mantener esa libertad, debemos estar vigilantes y debemos ser responsables. Podemos ver que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, tiene una consistencia en su teología. Podemos ver pasajes como 1 Corintios 16:13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esas dos palabras, velad y estar firmes en la fe, implica que hay una respuesta a cómo vivimos, porque esa libertad tiene un precio y esa libertad necesita que estemos velando y necesita esa responsabilidad y esa observancia, ¿sí? Ese cuidado.
Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o no, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven cómo usa esas palabras otra vez? Comportarse como es digno del Evangelio, estar firmes y combatiendo unánimes. Otro autor que se llama Tim Keller dice, mantenerse firmes es un término militar que implica la idea de ser fuerte, resistir el ataque y conservar la unidad. Cuando el apóstol Pablo dice, Cristo nos hizo libres para vivir libre, entonces estad firmes es un llamado a todos los creyentes a estar alerta, a ser fuertes, a resistir el ataque y a conservar la unidad. Eso es lo que implica. Entonces, ante la realidad de que Cristo nos ha salvado, de que Cristo nos ha entregado esa libertad, debemos continuamente ser diligentes en nuestra vida para vivir de acuerdo a esa salvación. La diligencia y el cuidado que tenemos que vivir, eso significa estar firmes, saber dónde estamos parados. Estar firmes no solo estar parados sin hacer nada esperando que algo pase. Estar firme es estar cimentado en la roca que es Cristo, para que cuando llegue el momento yo pueda ser fuerte, resistir el ataque y conservar la unidad. Eso es estar firme, ¿sí? Y lo otro que implica, número 2, es que la religión, toda religión que guarda la ley, que guarda estas observancias, que guarda estas reglas, es en realidad esclavizante. En el judaísmo del tiempo de Pablo, estar bajo el yugo se refería, no se refería necesariamente a lo que ponían sobre los animales. Es una palabra, una idea que se tomó de ahí, pero estar bajo el yugo significaba para Pablo estudiar y practicar la ley fuertemente, observarla profundamente, inquebrantables, inflexibles. Por eso, Pablo está exhortando a los creyentes de Galacia a no someterse otra vez al yugo de la ley. Entonces, ante la realidad de que Cristo nos ha salvado, tenemos que ser continuamente diligentes en vivir de acuerdo a esa salvación. Y definitivamente no podemos perder nuestra salvación, ya lo dijimos antes, pero sí podemos perder esa libertad o relegarla o cederla, esa libertad que Cristo nos ha dado de la esclavitud al temor. Y habíamos dicho también que la religión que guarda la ley es esclavizante. En el judaísmo del tiempo de Pablo, estar bajo el yugo bajo el yugo de la ley se refería al estudio y la práctica de la ley. Por eso Pablo nos exhorta a no someternos otra vez a ese yugo. Ahora, la palabra alarmante que usa el apóstol Pablo en este pasaje es no someterse nuevamente al yugo. Los cristianos de Galacia, y usa esa palabra con un sentido, los cristianos de Galacia eran esclavos de la religión pagana. Antes de ser creyentes, antes de conocer a Cristo, estaban esclavizados por el paganismo, eran esclavos de esa religión pagana. Pero ahora que eran creyentes y se habían librado de esa esclavitud, estaban en peligro de caer nuevamente bajo una esclavitud, solo que ahora era la esclavitud de la ley. Ahora, lo que para mí es sorprendente y muy revelador de lo que dice el apóstol Pablo es que él equipara la idolatría pagana con la religión moralista y legalista de la ley. La idolatría pagana y el moralismo bíblico son una misma cosa. Son peligrosas y es esclavitud según el apóstol Pablo. Y son peligrosas. Y con esto no estoy diciendo que los principios bíblicos sean malos. Cuando hablamos del moralismo bíblico, ustedes sabrán que estamos diciendo es esa vivir bajo la ley, es yo vivo obedeciendo para ganarme el favor de Dios. ¿Sí? Para decir que soy una buena persona. Pero eso no es lo que me hace buena persona en realidad. Y es muy revelador, como dije antes. Los Gálatas, antes que habían sido
paganos sin moralidad, paganos amorales, ahora estaban en peligro de convertirse en conservadores ultramorales. Y para el apóstol Pablo estos dos eran tan radicalmente opuestos, pero tan parecidos y tan peligrosos. Ambas situaciones realmente conducen a la esclavitud espiritual. Tanto el que es amoral y pagano como el que es ultraconservador y moralista e inflexible, ambos son peligrosos y ambos están en peligro de convertirse en esclavos. Y esta definición de Pablo es muy importante para cuando pensamos sobre otros temas que tienen que ver con nuestra vida. No solo la libertad cristiana, nuestro pensamiento sobre la sociedad y la política y el mundo en general nos impulsa, nos ayuda a entender realmente en dónde estamos parados. Y esto de ninguna manera es tomar una posición política o la otra. Eso es el peligro de estas dos. Caer en una posición política que me lleva a enfrentarme con otros. La libertad cristiana está fuera completamente de esto. Es muy diferente. Se trata de lo que Cristo ganó por mí en la cruz y cómo respondo yo a ese sacrificio y a esa salvación. Ahora, ambas situaciones conducen a la misma esclavitud espiritual. Y esta esclavitud produce lo siguiente. Entonces, si algunos de ustedes sienten o ven o pasan o están viviendo algunas de estas cosas, cuando hablamos de la fe, probablemente están bajo la esclavitud de una de estas dos. Ansiedad, porque no sé en dónde estoy, no sé cómo responderle a Dios, no sé cómo vivir la vida cristiana. Culpa, la culpa del pecado constantemente. Una vida atribulada, una vida de altos y bajos, una vida de conflicto. El sentimiento de nunca ser demasiado buenos. Yo conozco a personas que sienten que no pueden ser demasiado buenos para Dios y por eso, y miden su aceptación delante de Dios en base a ese sentimiento. No, yo no soy tan bueno para Dios. Voy a ser bueno antes de que me acepte. No, eso es estar esclavizado espiritualmente. El que está esclavo espiritualmente vive una vida basada o en el orgullo, donde yo vivo en conflicto y me protejo con el orgullo para que nadie descubra realmente lo que soy, o vivo atemorizado. Una persona que vive atemorizada por lo que otros dicen, por la aceptación de otros, por la validación de otros, por la validación si Dios los quiere o no los quiere, si la gente los escucha o no los escucha, es una persona que está en esclavitud espiritual. Una persona que es un creyente que vive desanimado todo el tiempo es una persona que no ha entendido la libertad que Cristo le ha dado. Cuando alguien dice es que estoy mal, me siento mal, pero eso es la constante en su vida, debe preguntarse realmente si ha entendido la libertad en Cristo y si está viviendo esa libertad. Las personas susceptibles, demasiado susceptibles, cuando escuchan algo creen inmediatamente que están, por ejemplo, alguien que está escuchando este mensaje y cree que es algo personal, es una persona susceptible. Están con los sentimientos a flor de piel. Es estar a la defensiva. Una persona que vive en depresión constantemente, un creyente que vive en depresión porque no sabe cómo luchar con el pecado. Claro, todos luchamos, pero estas características parecen ser una constante en las personas que son esclavas espiritualmente. Y ese es el peligro, al final, que nosotros no entendamos la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, al final de todo esto y estos versículos, los creyentes de la iglesia de Galacia se encuentran ante una disyuntiva. Cuando Pablo les dice, miren, Cristo los hizo libres para que vivan en libertad, entonces vivan firmes y no regresen a esto. Estos creyentes ahora tienen dos caminos hacia dónde ir o dos decisiones que tomar. Y esto es igual para nosotros. O hacen de Cristo su tesoro y su principal fuente de gozo y seguridad en la vida, o, les está diciendo el apóstol Pablo, prefieren regresar a la ley y circuncidarse y vivir bajo ese rito. La enseñanza de los judaizantes era que tenían que guardar la ley para ser salvos. Tenían que circuncidarse. Pablo les dice,
si ustedes guardan la ley para ser salvos, guardan esas enseñanzas, en realidad no van a poder ser salvos. Entonces, Cristo no les aprovecha de nada. Oigan lo que dice en el versículo. Dice, y yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, y ahí Pablo los pone en el versículo 2, en esta disyuntiva, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Entonces les pone, decidan ustedes qué quieren hacer. O aceptar la libertad que Cristo ganó en la cruz y luego les dio la salvación y les dio esa libertad, o van a seguir lo que dicen los judaizantes, la religión y todas estas ordenanzas y ritos y todo esto que le agregan al evangelio y lo convierten en otra cosa que no es evangelio, y entonces si ustedes deciden irse por el guardar la ley, por el moralismo y por esto, entonces en realidad no sirve Cristo de nada para ustedes. No porque Cristo no sirve en sí mismo. Dice, de nada os aprovechará Cristo. Qué duro es que les diga de nada les sirve Cristo. Cristo no les sirve, lo que hizo Jesús no sirve de nada. Ahora, no le podemos sumar algo a la salvación, agregarle algo a la fe y a la salvación sin restarle algo a Cristo, sin restarle la eficacia a su obra. En la medida que los creyentes y los líderes y los pastores y las iglesias le añaden requisitos para salvación y exigencias para vivir en libertad, en realidad le estamos restando eficacia a la obra de Cristo en nuestras vidas. Hace unos días me preguntaron, alguien le preguntó a alguien que va a la iglesia, le preguntó si en nuestra iglesia íbamos a prohibir las vacunas para el COVID. Porque las personas tienen la idea de que las iglesias prohibimos cosas. En las iglesias los líderes prohíben cosas. Y obviamente la respuesta es no, nosotros no, de eso no se trata. El líder cristiano, el creyente, las iglesias no están para prohibirle o reglamentar o codificar la vida de las personas. ¿Quién soy yo para decirle a una persona qué debe hacer con la libertad que tiene sobre su salud y sobre su vida? ¿Sí? Lo más que puede hacer, lo más que podemos hacer es el consejo de la palabra y las advertencias que Dios tiene en la palabra y decir esto es lo que Dios quiere, lo que Dios ve como santo, lo que Dios aprueba y lo que no aprueba, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y ustedes, si creen en Cristo, tienen la libertad de vivir y escoger. El problema es que efectivamente hoy los líderes y los creyentes y las iglesias son como los judaizantes y los gálatas. Nos metemos en la vida de las personas en áreas donde no deberíamos de meternos y coartamos su libertad de conciencia y su libertad de decidir. Por eso es que este pasaje habla de la libertad de conciencia que tengo para decidir y para seguir al Señor y para vivir esa libertad o esclavizarme con los preceptos moralistas de la ley. Pero yo no le puedo decir a las personas, obligarlas a vivir como yo quiero que vivan. Por eso hay muchos pastores hoy que son como los fariseos, que atan cargas pesadas en los cuellos y en las nucas de las personas que ni ellos mismos están dispuestos a cargar. ¿Sí? Eso es terrible. Entonces Pablo les está diciendo, o escogen a Cristo y la libertad que Él les entregó y viven una vida plena, o escogen todas estas ordenanzas. Y hay muchas personas que por temor, porque viven bajo el temor, porque no han entendido su libertad en Cristo, van a escoger vivir bajo estos preceptos y ordenanzas y leyes y restricciones y lo que les imponen los líderes que ni ellos mismos están dispuestos a llevar. Yo esperaría que ninguno que está viendo vaya a decidir por una de esas cosas, sino que decida por Cristo y la libertad que Él nos entregó. ¿Sí? No le podemos sumar algo a la salvación sin restarle algo a Cristo. Y en la medida que añadimos requisitos para la salvación y exigencias, en realidad le restamos eficacia a la obra de Cristo. ¿Sí? No podemos aferrarnos a la gracia si vivimos bajo las obras de la ley. La justificación por obras, la justificación por mis obras y por mis méritos y por mis medios, en realidad es romper con Cristo.
Eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. De nada os sirve Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, de Cristo os desligasteis. ¿Sí? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando yo empiezo a querer agradar a Dios y todos mis logros y esfuerzos se vuelven mi medio de identidad y de salvación y de justificación, Pablo dice que me estoy desligando, estoy rompiendo con Cristo, porque estoy decidiendo vivir la vida como quiero, la libertad como yo quiero. Ahora, el problema de eso es que dice Pablo, si guardan una ordenanza, entonces tienen que guardar toda la ley, absolutamente toda la ley. ¿Sí? Es vivir bajo la ley, hacerlo, decir vivir bajo la ley, estamos obligados a cumplirlo todo y por lo tanto, si cumplimos uno y nos obligamos a cumplir todo, estamos destinados a fracasar. ¿Por qué? Porque ya vimos que no puedo ser obediente perfectamente. No voy a poder cumplir con las exigencias y los requisitos de la ley. El término caer de la gracia significa que hemos decidido perder la libertad que tenemos en Cristo y cambiarla por el yugo de esclavitud de un sistema moralista en donde nosotros somos nuestros propios salvadores, pero en realidad lo que nos hemos convertido es en esclavos sin esperanza de ser librados porque no queremos ser librados, sencillamente por eso. El que decide circuncidarse, entendiendo lo que significa, que es someterse a ese yugo de la ley en realidad y a sus propios esfuerzos y a sus propios méritos y medios, entonces en realidad, lejos de ser su propio salvador, se está convirtiendo en un esclavo cada vez más sin darse cuenta. Y mientras tenemos esa idea de que yo soy el amo y señor de mi vida y de todo lo que quiero, en realidad soy un esclavo bien encadenado. Y no hay manera de sacarlo porque no quieren salir de ahí. Pero el que entiende y decide vivir la libertad en Cristo es uno que vive por esperanza. Oigan cómo lo resume el apóstol Pablo al final. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ese es el que entiende la libertad en Cristo. Por la fe esperamos la justicia. El creyente que vive en libertad no solo entiende el valor que Cristo tiene para su vida, es uno que tiene dentro de él un deseo genuino de justicia. Y aquí, la justicia de la que hablamos no es la que se habla hoy afuera. ¿Sí? Todo el mundo quiere justicia, es una palabra de moda. Todos quieren justicia social, todos quieren justicia en sus derechos, todos quieren que se haga justicia. Y mientras la gente clama por justicia para unos, ellos mismos son injustos con otros. Así que no estamos hablando. La justicia aquí no es vivir enojado con todo el mundo porque todo el mundo nos hace daño, porque todo el mundo nos trata mal o porque todo el mundo nos hace de menos. No es perseguir causas perdidas. No es vivir en conflicto con los demás, como vemos en muchos otros lugares donde la justicia es confundida con vivir enojado con el vecino, con mi prójimo, al punto de tener diferencias irreconciliables y odiarnos unos con otros. Esa no es la justicia. Todos claman la justicia por grupos de minorías y por personas y por grupos pequeños y por razas, etc. Esa no es justicia. Porque mientras ellos claman por justicia, están siendo injustos con otros. La justicia, el anhelo de justicia del que Pablo está hablando, la justicia que se desea es la que Cristo ofrece. ¿Y cuál es esa? Es su rectitud e integridad absolutas, transferidas a nosotros. Es su inocencia ante el pecado, traspasada a nosotros. Es que Dios nos llame justos por Cristo. Es que nuestro pecado o las consecuencias del pecado y la condenación por el pecado son quitadas porque ahora Cristo vive en nosotros. Es su santidad absoluta en nosotros para que delante de Dios ya no seamos culpables. Eso me da la capacidad de vivir una vida plena. Es la justicia de Cristo puesta en mí. Su absoluta perfección me la entregó. Y ahora puedo en el Espíritu Santo vivir esa justicia. Y claro que hay un anhelo de justicia
por la fe, esperamos la justicia cuando Cristo, nuestra vida, se vuelva a manifestar y complete la redención que comenzó en la cruz, que es una obra acabada, pero Él regrese por nosotros a completar esa redención. Esa justicia se va a cumplir. Él va a venir a traer la justicia perfecta. Él es el juez justo. Por eso el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, cuando se despide de Timoteo, le dice: ya he corrido la buena carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Ahora me espera la corona de vida que está reservada para mí, que me dará el juez justo en aquel día. Ese es el anhelo de justicia. Y dice Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay un anhelo que nace en el corazón del creyente, que entiende la libertad que Cristo me ha dado, que cuando yo entiendo y vivo esa libertad, tengo un anhelo de justicia, no de pelearme con la gente, sino de ver a Dios manifestado en este mundo y esperar que Él regrese para completar esa redención, para acabar completamente con el mal, para terminar con toda la maldad, y entonces yo puedo vivir en este mundo de una manera completamente diferente, porque ahora espero en esa justicia. Es la capacidad que Dios me da de vivir una vida, ese anhelo pleno, ese anhelo de justicia, me da una capacidad de vivir una vida plena en este mundo y diferente. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Eso es lo que el creyente necesita entender. No se trata de pelear por ver cuántos convierto, por ver con cuántos puedo disentir políticamente, con cuántos puedo discutirme y pelearme. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de ese anhelo que despierta esa libertad verdadera. Ahora fui liberado en Cristo, por Cristo, para que entonces pueda vivir ahora en este mundo diferente. Ese anhelo me va haciendo esperar más y más y más al Señor hasta que Él regrese y poder decir como el mismo apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. De eso se trata, estar firmes. La vida del apóstol Pablo fue una vida firme, libre a pesar de sus prisiones, pero firme a pesar de su debilidad. ¿Por qué? Porque él sabía en dónde estaba su esperanza, en Cristo, y en dónde estaba su libertad. Cristo era lo más importante para él. Y la pregunta para terminar es: ¿será que Cristo es lo más importante para mí? Quisiera que pensáramos en eso, que el Señor nos ayude a vivir en libertad. Señor, gracias, porque tú nos has dado una libertad incomparable, que no podemos medir, pero que es preciosa más que cualquier cosa. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla y a cuidarla, a estar firmes, velando, estar preparados, estar listos para resistir y para guardar la unidad. Mientras esperamos que tú regreses, ayúdanos a vivir con ese anhelo creciente de justicia que nos da esa libertad. La justicia tuya en nosotros y la justicia con la que podemos vivir en este mundo. Señor, gracias, porque tú nos das ese anhelo creciente y cada vez más grande de justicia. Gracias porque en Cristo hemos sido libertados para ser libres. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y a no regresar a los yugos de la esclavitud, del pecado y de la ley y de nuestro propio moralismo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por unirse a nosotros en esta transmisión y por compartir con nosotros este servicio. Es de gran bendición saber que hay personas que se unen y que nada impide que nos juntemos a alabar y a escuchar del Señor. Esperamos que nos sigamos sintonizando en Facebook o en YouTube para seguir viendo los servicios y que sigamos alabando al Señor juntos. Entonces yo quiero orar para cerrar este servicio y para que Dios nos acompañe toda la semana y que lo sigamos buscando. Entonces oremos, hermano. Padre que estás en el cielo, hoy nos presentamos delante de ti para agradecerte, para bendecirte por este tiempo que pudimos compartir. Hoy te pido por la vida de todos mis hermanos que se unieron a la transmisión y por los que no se unieron también, Señor, que tú los acompañes en la semana, que ellos puedan disponer su corazón para alabarte, para buscarte, para leer tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que dieron los hermanos, Señor, para grabar la prédica, para tocar, Señor, o para todo lo que se hizo para poder ver este servicio.
Hoy te bendigo, Padre, y te exalto porque tú eres digno de todo. Y te ruego que el otro domingo podamos seguir uniéndonos y compartiendo estos mensajes, Señor, porque es importante que tu palabra siga llegando. Hoy ora en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.